Hola, mis amigos televidentes. Su programa, Baluarte de la Verdad, RD, con todos ustedes, en compañía de mi amigo y hermano Abraham Fortuna. Aquí con ustedes. Así es. Gracias, Encarnación, y un saludo a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, Abraham, lo que lamentablemente hay que iniciar los programas siempre con la política. La Digo política. lamentablemente porque tú te encuentras que la mayoría de los candidatos no tienen propuestas claras, no convencen a la gente. Entonces, lo que hacen, como tú dijiste en el programa anterior, es insultar. Y parece ser que se han contagiado con esos que utilizan las redes sociales para buscar view es que se llama. Sí, los vio. Entonces, dicen de todo. Mira, a veces yo escucho unas malas palabras y unas palabras de esas terribles, que ni yo me atrevo a decirlas ni en silencio. Ni la voy a decir por aquí tampoco, es un programa que se respeta. Pero así mismo están muchos políticos. Te hiperbolizan y están en dificultades. Así es, Encarnación. Muchos de ellos inclusive pasan del plano político, del plano de los proyectos, de las propuestas, pasan a lo personal y se dirigen de forma despectiva del otro político o de la contraparte. Y desde esta plataforma siempre nosotros hemos pedido, hemos solicitado a los políticos que traten de elevar el nivel, de que la sociedad dominicana está muy cargada de mucha información, de mucho calor, y tú también tener toda una plana de políticos desacreditándose unos contra otros, eso es intolerable. Ha habido estudios entre la juventud, un estudio reciente, donde más o menos el 35% de los jóvenes están en el padrón electoral del país, donde ellos, ¿qué es lo que realmente le preocupa? Primero, las propuestas, además las promesas incumplidas, le molestan las caravanas, le molestan esos equipos tumbacoco que ponen por ahí. Todo eso le molesta a ellos. Hay dificultades para usted convencer a los jóvenes. De todas maneras, señores, en todos los escenarios y además en todos los estamentos sociales con derecho al voto de 18 años en adelante, las encuestas, diferentes empresas encuestadoras dan permanentemente diferentes tipos de porcentajes, pero siempre las creíbles en el mismo promedio. La última vez que hablamos de la estrategia, hablaba 54% a Luis Abinader, un 24% a Leonel y creo que un 13% a Abel Martínez. Pero la CID dominicana, que hemos comentado fuera de cámara, le dice al país de que el 58% de los dominicanos votarían por Luis Abinader en una primera vuelta. Y que en caso hipotético de que haya segunda vuelta, sacaría un 60% contra cualquiera de los demás candidatos de la oposición. Si van de manera individual, por ejemplo, con Leonel Fernández, sacaría un 60.1%, si es con Abel sacaría casi un 63%, si es con Miguel Vargas sacaría por encima también de un 60%,
Y eso realmente pone en una situación muy difícil a la oposición en la percepción de la gente y puede afectar también hasta los recursos. Claro, fíjate que esta semana el director de aduanas, Yayo, emitió unas declaraciones sobre ese tema del asunto de las encuestas y ese triunfalismo que pueden sentir en el caso del PRM, que es el partido que están dando las encuestas puntero, de evitar ese triunfalismo y comenzar a trabajar y seguir trabajando para poder mantener esas encuestas y poder dar al final con el triunfo en primera vuelta del PRM, según lo que tú estás diciendo y según lo que están señalando las encuestas. Es evitar quedarse sentado, es evitar ese sentimiento de que ya ganamos, porque como te lo he dicho en otras ocasiones, la oposición está haciendo su trabajo. La misión de la oposición es derribar al que está arriba. Y tú tienes toda la razón, porque cuando los funcionarios, muchos que van a reelegirse también en el cargo, ven ese porcentaje tan alto, no le dan mucho cariño a los dirigentes medios y de base de ese partido, PRM y de los partidos aliados, movimientos de agrupaciones políticas. Se pueden dormir en sus laureles. Y por un lado es negativo, porque llega un momento como ellos se sienten tan seguros, ni llamadas te toman, aunque tú le estés llamando de emergencia, ni siquiera para pedirle algo, sino para advertir algo. Y recientemente tú también dijiste que Luis Abinader lanzó desde Nueva York la reelección o la repostulación. Exacto. Que ahora le toca a los dirigentes del PRM hacerlo ganar holgadamente. Sí, así mismo es. Yo te dije acá en otras ocasiones que cuando el presidente ya decide repostularse, pasa la responsabilidad a los dirigentes del partido y son los que tienen que salir a trabajar. Es decir, contarán con los recursos, contarán con la aprobación del presidente, e inclusive vimos ya integrada también a la primera dama, a Raquel, participando en una de las actividades del presidente, en una de las actividades con fines de reelección del presidente, es decir, que ya todo está programado para esto, tanto el presidente, su familia y los más cercanos. Los que sí tienen ahora la tarea fuerte son los dirigentes del partido, que tienen que salir a hacer el trabajo, que tienen que salir a abrazar, como dice Alfonso Rodríguez, tienen que salir a abrazar viejos, tienen que salir a abrazar jóvenes, tienen que salir tienen que involucrarse con el pueblo y tienen que conseguir esos votos. Mira, hay algo que realmente a mí me impacta. Yo viví todas las campañas políticas de este país, principalmente desde 1961, desde un niño. Y yo nunca había visto un partido político como era el PRD y ahora PRM, de que no llaman a la gente que ha sido miembro de ese partido o es miembro de ese partido, aunque esté organizado en él. A muchos no los llaman para nada absolutamente. Yo no he recibido una llamada de ninguno de ellos para incorporarme ni a un equipo, ni siquiera de conserjes, ni para organizar equipos de comunicación, estar en un equipo de locución, o con los abogados, o con los politólogos, o con los productores de radio y televisión, programas. Yo recuerdo
que yo dirigí la campaña de prensa y propaganda de Jorge Blanco desde 1979. Ganamos internamente con la Fórmula Ovalle. Yo era también el vocero principal de esa campaña. Y a todo el mundo se llamaba y se buscaba. Yo llamaba Titirimundati. Después, cuando estaba también dirigiendo parte de la campaña de Peña Gómez, la de Jacobo Magluta, estamos hablando de que es alguien que tiene una experiencia en propaganda, publicidad, comunicación, periodismo, en política, y no lo llaman. Pero no es a mí nada más. Hay cientos y cientos que no lo tocan, que tienen que ir allá, y aún uno buscando que lo llamen o buscando contacto, se hace un poco difícil. Eso es un llamado que yo le estoy haciendo a los que están dirigiendo la campaña. Ya, el PRM, partidos aliados, movimientos de agrupaciones políticas, de que no es posible que alguien, cualquiera que sea, hasta un dirigente del comité E5 del ensanche Espaillat, de la zona E, es importante hasta el más encumbrado, porque la política es como una obra de teatro, que a usted le toca decir ay en esa obra, y la dijo mal, la obra entera se cae. Pero es la falta de empatía hacia esos dirigentes emblemáticos, y figuras emblemáticas no tienen que ver que sean o no dirigentes políticos o hayan sido. En eso nunca se equivocó Peña Gómez cuando era líder del PRD. Y vemos ahora que hay ese déficit que pienso que puede ser superado. Le llamo la atención a José Paliza, que nunca he tenido el honor que me llame, inclusive le pedí por teléfono una cita y no me la ha dado hace 3 años. Le hago un llamado a mi amigo y hermano Lelín Ascensión, un gran dirigente, una estrella, al mismo Wellington Arnaud, a Fello Suberví, jóvenes, los cuales yo apoyo como sustituto de la generación que se está yendo a la política vernácula, a ese equipo político. La senadora nunca me ha llamado, ahí de la FUR, que yo apoyé con un equipo grandísimo. Entonces, ¿qué está pasando? De todas maneras, las encuestas dicen y que lo creo así, que Luis Abinader está muy bien, el PRM le va a ir muy bien en las municipales, parece ser que eso puede intoxicar a alguna gente. Así mismo, pero no olvidemos, Encarnación, que aunque las encuestas estén ahí y te estén dando puntero, el malestar, como tú bien dices, de muchas de las dirigencias del partido, del PRM, por no ser tomado en cuenta. De hecho, Yayo en su comentario esta semana también lo puntualizó y habló de tomar el teléfono y llegó al punto hasta de pedir disculpas, porque se evidencia esa falta, ese elemento vinculante. Yo lo he llamado varias veces, no me coge la llamada. Le pongo un mensaje por WhatsApp y no la coge, tampoco me la devuelve. Correcto. Porque falta ese elemento vinculante, es decir, si tú perteneces a un partido político, pero no solamente yo pertenezco, sino que el partido tiene que hacerme sentir que yo pertenezco, y ese es el llamado que hace Yayo esta semana. En verdad, si él hizo ese llamado
el cual yo no lo vi, es oportuno hacerlo. Miren, yo a mi edad, ni antes tampoco, independientemente que puedo parecer a veces beligerante, no voy a caer en ataques personales a nadie, y menos del que esté en el entorno de mi familia, también mi familia política. Pero ¿pueden ustedes pensar que yo me siento bien? Realmente siento esa gran emoción en el hígado, que es donde realmente se acumula eso. No es en el corazón, en el alma. En el hígado. Es en el hígado. El hígado es el órgano donde se acumula todas las emociones. Tú te ríes, pero es así. Yo te digo, yo no entiendo. Ahora, tú ves que van los que han sido tradicionalmente contrarios o que algunos los consideraban enemigos y hoy entran como Pedro por su casa en todas estas oficinas de los funcionarios. Y no hay una cosa que soliciten que no lo complazcan. Ah, pero si le van a dar un anuncito a uno, eso hay que hacer 80 malabares. Y a los otros les fijan un presupuesto anual. Cosa que no me opongo bajo ninguna circunstancia. Pero tengo que gritar. Detrás de la cortina de mis ojos hay lágrimas. Mira, Encarnación, tú sabes que yo siempre he notado ese asunto en los partidos. Que los que forman el partido, las bases, los que se mantienen en el partido, al final logran menos que los que llegan días antes de las elecciones. Bueno, hemos dicho siempre que el que hace la casa no se muda en ella, que atajamos para que otro enlace, que el que sirve la mesa no se siente en ella. Exacto. Y recuerdo en la historia, cuando estudié ciencias políticas, aparte, modesta aparte, excúseme, yo soy un profesional a carta cabal. Tengo algunas profesiones. Y modestia aparte, hay muchos que no me cargan la maleta a mí. Pero el general Zhukov, que fue el gran héroe de la Revolución Rusa, lo único que consiguió al final fue una condecoración, la más alta de Rusia, que jamás le dieron a nadie. No se volvió a mencionar jamás. Y cuando Stalin cogió la batuta de verdad, le arrancó la cabeza a la mayoría de la cúpula del Partido Comunista Ruso. Casi 19 millones de rusos mató Stalin. Y ¿dónde está el general Zhukov? Solamente en la historia. Usted lo busca en la historia de las ideas políticas de Prokofiev, en la historia de las ideas políticas de Stuchar, o en la historia de las ideas políticas de Andrés Avelino. Y se va a dar cuenta que fue el verdadero estratega de esa revolución rusa, que dejó que los alemanes llegaran hasta la Siberia para que perdieran la comida, el combustible, se congelaran, y ahí mismo lo agarraron asando batata. Mira, hermano Abraham y amigos televidentes, vamos a regresar inmediatamente después de la pausa con la alianza, de nuevo que hay que hablar, que supuesta alianza entre comillas, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y lo que dijo Charles Mariotti, de que no van a votar ni hacer alianza con tránsfugas, y que además Danilo Medina, líder de ese partido de la Liberación Dominicana, aunque muchos lo quieren subestimar, yo no lo subestimo, porque yo no le puedo hacer un acta de función política a Danilo Medina ni a ningún político en este país. Después de la pausa vamos a venir con eso, señores, para que ustedes vean que esa alianza de Macos y Cacata, no llegará muy lejos.